Bien, pues vamos a continuar con las vías metabólicas que se llevan a cabo en la mitocondria. Vamos a darle continuidad a lo que vimos en la clase anterior y hoy vamos a platicar sobre el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Estas tres vías, una de ellas, como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, se lleva a cabo en la matriz mitocondrial. Las otras dos vamos a ver que hay una interacción en donde se involucra la membrana interna de la mitocondria, así como el espacio intermembranal y nuevamente la matriz. Bien, vamos a dar inicio entonces con el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, que también se conoce con el nombre de ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico. ¿Qué caracteriza a esta vía, a este ciclo, como dice su nombre? Pues bueno, hemos visto que es la vía final común para la oxidación de carbohidratos, de lípidos y proteínas. Esto se da a través de reacciones catabólicas. Es una secuencia que va a darnos como resultado una oxidación de la acetilcoenzima A. ¿Sí? Ahí se lleva todo. A partir de ahí inicia el ciclo de Krebs o ese ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Entonces, esta secuencia de reacciones que se lleva a cabo en la matriz mitocondrial proporciona sustratos, ¿sí? Componentes, moléculas que van a ir a la cadena respiratoria. Es decir, es una secuencia de vías metabólicas para que obtengamos ATP. Pero bueno, aquí en el ciclo de Krebs vamos a obtener NAD reducido y FAD reducido para que se vayan a la cadena respiratoria, que vamos a comentar más adelante. Aparte de la producción de energía, ¿sí?, que se lleva a cabo en el ciclo de Krebs, que vamos a ver a continuación, pues no solamente se ocupa para eso, sino que también tiene una naturaleza anfibólica, que se refiere que durante este proceso del ciclo de Krebs, este ciclo del ácido cítrico, hay generación de metabolitos para biosíntesis. Es decir, durante el mismo ciclo hay procesos catabólicos y anabólicos. Por eso se dice que tiene una naturaleza anfibólica. Y de esta manera, pues bueno, vemos aquí en la imagen una mitocondria, y ahí en la matriz es donde se va a llevar a cabo este proceso del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, como podemos ver en la imagen. Y aquí vamos a ver de manera como un mapeo, un mapa, qué es lo que está sucediendo. Ya vimos que a través de los hidratos de carbono, de los ácidos grasos y de los aminoácidos, vamos a obtener acetilcoenzima A. A partir de aquí, de acetilcoenzima A, inicia entonces ese ciclo de los ácidos tricarboxílicos para obtener entonces en general 3 moléculas de NAD reducido, 1 de FAD reducido, para que estas moléculas, estos componentes, se vayan a la cadena respiratoria y obtengamos ATP, que lo vamos a ver más adelante. Asimismo, también vamos a obtener dióxido de carbono y una molécula de ATP a partir de guanosil trifosfato. Eso en general lo que nos daría como resultado este ciclo de Krebs. Y por otro lado, como vimos que se pueden llevar a cabo reacciones de catabolismo y anabolismo en este mismo ciclo, podemos verlos aquí en esta imagen, donde por ejemplo vamos a obtener proteínas a través de la vía del aspartato y también hidratos de carbono a través de esta vía del malato, que estamos hablando de la gluconeogénesis. Asimismo, en este metabolito del ciclo del ácido tricarboxílico podemos obtener succinilcoenzima A para sintetizar porfirinas que se van a ocupar en la elaboración de hemoglobina, ¿sí?, en eritrocito, sobre todo el grupo hemo, de esa hemoglobina en el eritrocito. Asimismo, a través del alfa-cetoglutarato, obtener proteínas por la vía del glutamato y la síntesis de ácidos grasos a través del citrato. Entonces, como pueden ver, tiene estas propiedades, este ciclo muy importante, parte del metabolismo medio de todas estas sustancias, para poder catabolizar y también sintetizar algunos otros componentes, como hemos mencionado y como estamos viendo aquí en la imagen. Ahora bien, vamos a adentrarnos un poquito en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Y bueno, pues iniciamos a partir de aquí del piruvato. Como ustedes recuerden, el piruvato se obtiene a través de la glucólisis, ¿sí? Entra aquí a la matriz mitocondrial, aquí lo vemos fuera en el citoplasma de la célula, ingresa a la matriz mitocondrial y entonces tenemos ya un compuesto de 3 carbonos
para obtener posteriormente a través de la descarboxilación del piruvato acetilcoenzima A, que es una molécula de 2 carbonos, y la coenzima A se va a estar reutilizando para formar este componente, este compuesto, esta molécula, y a partir de aquí entonces inicia el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, obteniendo entonces la unidad acilo, este compuesto de 2 carbonos. Posteriormente, a través de la citrato sintasa, esta enzima que va a generar citrato a partir del oxalacetato, ¿sí? Vamos a obtener un compuesto de 6 carbonos, como pueden ver aquí, 4 del oxalacetato y 2 de la unidad acilo de la acetilcoenzima A. Y entonces este citrato va a generar, antes de llegar al isocitrato, aconitato a través de esta enzima que tiene que deshidratar e hidratar a este componente, ¿sí? Para obtener entonces finalmente isocitrato, que ya sigue siendo una molécula de 6 carbonos. Posteriormente, a través de la isocitrato deshidrogenasa, como dice su nombre, va a deshidrogenar, vamos a tener como resultado el alfa-cetoglutarato, que ya es un compuesto o una molécula de 5 carbonos, y asimismo nuestra primera molécula de NADH, NAD reducido, una molécula de dióxido de carbono. Posteriormente, el complejo de alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, vamos a obtener succinilcoenzima A, ahora ya una molécula de 4 carbonos, y también nuevamente utilizamos una molécula, o mejor dicho, se sintetiza una molécula de NAD reducido. Aquí ingresa una molécula de coenzima A para obtener succinato, ¿sí? A través de la succinato tiosinasa. Es muy importante aquí porque vamos a obtener una molécula, la molécula de ATP que hemos mencionado, a través del guanosil trifosfato, ¿sí? Que se está aquí desfosforilando, y este fosfato inorgánico que queda libre se agrega al ADP que tenemos para obtener una molécula de ATP. Eso es lo que vamos a obtener en el ciclo de Krebs. Posteriormente se libera coenzima A, ya tenemos el succinato, y a través de la succinato deshidrogenasa vamos a obtener fumarato, ¿sí? Esta molécula de 4 carbonos también, ahora igual que el succinato, y ahora vamos a ocupar FAD, ¿sí? FAD oxidado, y obtenemos FADH reducido, la otra molécula que estamos hablando, que se van a ir aquí a la cadena respiratoria junto con el NAD que vamos obteniendo. Después del fumarato se obtiene malato a través de la fumarasa, ¿sí? Y posteriormente a través de la malato deshidrogenasa obtenemos oxalacetato, ¿sí? Aquí nuevamente se obtiene otra molécula de NAD reducido, e iniciaría aquí entonces nuevamente el ciclo. Esto está funcionando constantemente, se cierra el ciclo y se inicia como he mencionado en este proceso. Bien, ahora entonces tomando en consideración esto, vamos a obtener, como habíamos mencionado, una molécula de ATP a través del guanosil trifosfato en este ciclo de Krebs, 2 moléculas de dióxido de carbono, 3 moléculas de NADH reducido, NAD reducido, y FAD reducido, y eso se van a la cadena respiratoria, de tal manera que ahí en la cadena respiratoria, como obtenemos en este ciclo 3 moléculas de NAD, nos va a dar como resultado 7.5 moléculas de ATP. Eso sería su rendimiento, porque una molécula de NAD reducido nos da 2.5 ATPs, una molécula. Entonces aquí obtenemos 3, serían 7.5 en total. Y en el caso del FAD, ¿sí? FADH, tendríamos 1.5 ATPs, ya que una molécula, un compuesto de FAD, nos da 1.5 ATPs ahí en la cadena respiratoria, como vamos a ver más adelante. Debemos tomar en cuenta que esto es por duplicado, porque como ustedes saben, en la glucólisis obtenemos 2 moléculas de piruvato. Por consecuencia, entonces tendríamos a su vez 2 ciclos de Krebs, 2 ciclos del ácido cítrico, obteniendo el doble de lo que estamos mencionando aquí ahorita. Bien, ahora tomando en consideración precisamente las siguientes vías, que es la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa, para darle seguimiento a este proceso, vamos a ver algunas características de la cadena de transporte de electrones, también conocida como cadena respiratoria. Este se caracteriza porque es un sistema de complejos proteínicos transportadores de electrones, de ahí viene su nombre, localizados en la membrana interna mitocondrial. Aquí ya es otra parte de la mitocondria, de la estructura mitocondrial, como he mencionado, que involucra la membrana interna.
Entonces todos estos complejos se encuentran ahí. ¿En qué consiste? Básicamente, de manera general, en una deshidrogenación de este NAD reducido y FAD reducidos que obtuvimos del ciclo de Krebs, y se va a generar un transporte de protones. Esto también ahorita lo vamos a platicar. Y para darle seguimiento a este transporte de electrones y también de protones, ¿sí? Vamos entonces a hablar, ahorita vamos a abordar la fosforilación oxidativa, que al final de cuentas es la síntesis o la obtención de ATP, ¿sí? Fosforilando el ADP, o sea, obtener adenosín trifosfato a partir del adenosín difosfato. Para esto se requiere de interacción entre el gradiente de protones y el complejo ATP sintasa, o sea, es una enzima que es un complejo para obtener precisamente nuestra energía a través de ATP. Existe una correlación entre el espacio intermembranal, la membrana interna y la matriz mitocondrial. O sea, se involucran todas esas estructuras de la mitocondria, como lo vamos a ver a continuación en el siguiente esquema, en la siguiente imagen, donde vamos a abordar primero la cadena de transporte de electrones. Aquí está representada la membrana mitocondrial interna, donde estoy señalando ahorita con el cursor del mouse. Y ahí están precisamente a nivel intermembranal de esta membrana mitocondrial interna todos estos complejos proteínicos enzimáticos. Vemos al complejo 1, por ejemplo, donde se encuentra esta NADH deshidrogenasa, esta enzima muy importante. También tenemos al complejo 2, que es la succinato deshidrogenasa, que estoy señalando, y cabe mencionar que este complejo 2 también está ahí en la membrana mitocondrial interna, solo que aquí está representada fuera de ella para fines prácticos, pero está aquí mismo, ¿no? Lo que estoy señalando como la membrana mitocondrial interna. Tenemos al complejo número 3, que es la Q-citocromo reductasa, y al complejo 4, que contiene a la citocromo oxidasa. Todos esos son complejos, van a estar interactuando entre sí. Y entonces, bueno, pues aquí tenemos la membrana mitocondrial interna. Aquí estaríamos hablando del espacio intermembranal, y en esta área sería la matriz mitocondrial. Bien, una vez que entonces ya tenemos a estos componentes, estas moléculas de NADH, ¿sí? Que vienen del ciclo de Krebs, del ácido carboxílico, en el caso del NAD, bien, va a interactuar con el complejo número 1, ¿sí? Con la NAD deshidrogenasa. De esta manera, entonces, vamos a obtener 2 electrones, ¿sí? A partir de aquí, del NADH. Esos electrones van a ser transportados por la coenzima Q que vemos aquí. Esta coenzima Q va a servir como un transportador de electrones del complejo número 1 al complejo número 3. De tal manera que cuando esto sucede, se activa el complejo 1 y genera una permeabilidad para protones, para esos iones hidrógeno que están en la matriz mitocondrial y puedan pasar entonces de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranal, ¿sí? De esa manera es como se logra. Esos electrones van generando que se activen los complejos para generar precisamente este paso, ¿sí? Este bombeo de iones hidrógeno de la matriz mitocondrial al espacio intermembranal. Posteriormente, a través de la Q-citocromo reductasa, ¿sí? Cuando los electrones están aquí en el complejo número 3, son transportados por la citocromo C, ¿sí? Por este complejo citocromo C, del complejo 3, perdón, al complejo número 4. Y sucede lo mismo, se activa esta bomba, de tal manera que los iones hidrógeno que se encuentran en la matriz mitocondrial pasan al espacio intermembranal, ¿de acuerdo? Cabe mencionar que el complejo número 1, a través de este proceso de la deshidrogenación del NAD, como vimos, deja permear 4 protones, ¿sí? 4 iones hidrógeno, el complejo 3 también 4, y en el caso del complejo ya número 4, donde están los 2 electrones que se han estado pasando, por eso se llama cadena de transporte de electrones, aquí a nivel del complejo 4, estos 2 electrones se combinan con el oxígeno que está en la matriz mitocondrial para obtener agua. De esa manera, ese es un resultado de precisamente esta cadena de transporte de electrones. Y también el complejo 4 es permeable en ese momento para estos protones, estos iones hidrógeno, y en este caso es permeable para 2, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, en este espacio intermembranal vamos obteniendo o se van ingresando mayor cantidad
de esos protones. En el caso del FAD, ¿sí? Que aquí tenemos el FAD reducido, a través del complejo 2, que es la succinato deshidrogenasa, estos dos electrones que se generan también van a ser transportados por la coenzima Q, y de igual manera que con el NAD se van pasando, nada más que aquí del complejo 2 se va al complejo 3 y del complejo 3 al complejo 4, como lo vimos anteriormente. Cabe mencionar que el complejo 2 no funciona como bomba para el paso de iones hidrógeno, de esos protones, al espacio intermembranal. Por eso es que entonces, de esta manera, si hacemos una referencia con respecto al NAD, el FAD reducido solo va a generar una permeabilidad de 6 iones hidrógeno o de 6 protones, porque solo se estimula el complejo 3 y el complejo 4, que dejan pasar respectivamente 4 protones en el caso del complejo 3, y en el caso del complejo 4 solo 2. Entonces el FAD estaría generando la translocación de 6 protones o de 6 iones hidrógeno en referencia al NAD, que serían 10 en total, 4 del complejo 1, 4 del complejo 3 y 2 del complejo 4. Muy bien, una vez que hemos obtenido ya esta cantidad de iones hidrógeno, de esos protones en el espacio intermembranal, deben ser devueltos, por decirlo así, a la matriz mitocondrial, ya que nosotros corremos el riesgo también, por un lado, de que una cantidad elevada de protones en este espacio intermembranal puede generar un pH bajo, o sea, puede generar acidosis. Entonces tiene que ser bombeado nuevamente estos iones hidrógeno a la matriz mitocondrial, solo que la matriz como tal no es permeable para estos iones hidrógeno, así que utilizamos, o se requiere precisamente ahora, del complejo ATP sintasa, como lo estamos viendo aquí en la imagen, que está compuesto por dos fracciones, la fracción 0 y la fracción 1, ¿sí? Para la obtención posteriormente de estas moléculas de ATP, como vamos a ver enseguida en esta imagen. Entonces aquí tenemos representada al complejo ATP sintasa, que tiene una fracción 0 que está en la membrana mitocondrial interna, como ven aquí en la imagen, y la fracción 1 está fuera de la membrana mitocondrial, interna, está en la matriz. Digamos que la cabeza de este complejo está en la matriz, y el cuerpo está dentro de la membrana mitocondrial interna. Aquí podemos observar que este complejo tiene subunidades, ¿sí? Que nos van a ayudar a que se bombee o que se genere una especie de turbina, así como lo escuchamos, ya que estos iones hidrógeno, estos protones, al pasar aquí en estas subunidades C del complejo ATP sintasa, van a generar una energía para que se mueva esta fracción gamma, que vemos aquí que estoy señalando, ¿sí? De este complejo, y va a tener movimiento, va a tener una situación de girar, va a estar girando, ¿sí? De tal manera que va a provocar que el ADP, ese que estoy señalando aquí, que está en la matriz mitocondrial, junto con los fosfatos inorgánicos, estas moléculas que están libres, ingresen al interior, ¿sí? De la fracción 1 de este complejo, y entonces a través de, como les comentaba, de este movimiento cinético de la porción gamma del complejo ATP sintasa, provocar que se adhiera, ¿sí? Este fosfato inorgánico al ADP, al adenosín difosfato, y obtenemos ATP. Así es como vamos a obtener las moléculas. Al mismo tiempo, estos protones van a salir de la matriz o del espacio intermembranal, ¿sí? Hacia la matriz, y de esta manera entonces se genera una especie de turbina donde se bombean iones hidrógeno, protones, hacia la matriz que vienen desde el espacio intermembranal, ¿sí? Y a su vez se está generando la síntesis de ATP con todo este complejo, ¿sí? Que se llama ATP sintasa. De esta manera está trabajando, de tal forma entonces que cada 4 protones, ¿sí? Cuando salen a la matriz mitocondrial, nos van a generar una molécula de ATP, y de esta manera pues tendremos que relacionarlo entonces con estas moléculas de NAD y FAD reducidos que llegaron así al inicio del transporte de electrones. Y entonces tenemos que en el caso del NAD, como hablamos, que va a generar
o traslocar, va a provocar la traslocación de iones hidrógeno, que son 10 en total, relacionándolos con este complejo de ATP sintasa, nos estaría generando 2.5 ATPs cada molécula de NAD. En el caso del FAD, nos estaría generando 1.5 ATPs porque provoca la translocación de solo 6 iones hidrógeno o de 6 protones, que al ser bombeados del espacio intermembranal a la matriz, entonces provocaría una síntesis de 1.5 ATP para el FAD reducido, y para NAD reducido 2.5 ATPs. De esta manera entonces vamos a hacer un recuento de lo que podemos obtener en cuanto a ATPs desde la glucólisis a partir de la molécula de glucosa. Recordemos que se lleva esta glucólisis en el citoplasma. Ahí vamos a obtener 2 moléculas de NAD, ¿de acuerdo? Y posteriormente del proceso de piruvato a acetilcoenzima A, que se lleva por duplicado, porque recuerden que son 2 moléculas de piruvato y 2 de acetilcoenzima A, también tenemos 2 moléculas de NAD. En el ciclo del ácido cítrico son 6, porque son 3 por cada ciclo, entonces tenemos 6 moléculas de NAD. En el caso de FAD reducido, tenemos 2 moléculas. En total, estas moléculas, que serían 6 y 2 son 8 y 2 son 10 de NAD, junto con las 2 del FAD reducidos, como mencionamos, se van al sistema de transporte de electrones para obtener energía, de tal manera que vamos a obtener alrededor entonces de 26 a 28 ATPs en promedio. Pero tendríamos que sumarle los que se han generado en todo el proceso de la glucólisis y del ácido cítrico. Estos ATPs se van a sumar a esos que ya obtuve en el sistema de transporte de electrones, de tal manera entonces que vamos a obtener de 30 a 32 ATPs, considerando ya todo el proceso de glucólisis, ¿sí?, hasta este sistema de transporte de electrones y fosforilación oxidativa a partir de una molécula de glucosa. Entonces obtenemos de 30 a 32 ATPs. Asimismo vamos a obtener 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 de agua. ¿Por qué hay esta variación de 30 a 32? Porque el NAD citoplasmático que se obtuvo aquí en la glucólisis, ¿sí?, tiene que ingresar a la mitocondria. Entonces en este proceso este NAD reducido puede a veces producir solamente 1.5 ATPs en lugar de 2.5. Entonces es por eso que existe una diferencia, y en promedio podemos obtener de 30 a 32 ATPs en todo este proceso, desde la glucólisis hasta la fosforilación oxidativa de una molécula de glucosa. Bien, me parece que es todo. Entonces, bueno, pues cualquier situación o duda quedo al pendiente. Gracias y saludos.